Auspicia Galicia Eminent. El señor Guillermo Willy Cohen. Habla, Willy, habla. Bueno, Willy, dale. Bueno, muy bien, Marcelo. Aquí estamos, con la agenda económica muy ligada, desde luego, a ir orejeando las cartas de las definiciones electorales que se vienen. Los mercados, te diría, siguen con mucha cautela, lo vimos ayer, sobre todo con los bonos argentinos, que después de un par de semanas de ilusión, ayer, y en realidad ya la cuestión venía ocurriendo los últimos días de la semana pasada, aparecieron ventas importantes de posiciones de activos argentinos el lunes feriado aquí en Buenos Aires. Se había visto eso en Nueva York, y bueno, ayer ya con los mercados abiertos, los bonos argentinos en promedio cayeron entre prácticamente 2,5% y 4%, el riesgo país otra vez se acercó a 2.000 puntos, terminó a 1.933, y el dólar un poquito más pedido, te diría, en todos los segmentos, salvo el Banco Nación, que sigue vendiendo a 59,50, casi un pesito abajo de lo que está vendiendo las casas de cambio, que ayer vendían a 60,40, se llegó a operar casi hasta 60,75 en el home banking, y las versiones del dólar sin regulación a través del arbitraje de bonos, sí, con la caída de los bonos, también se hicieron más caros, 69,30 ya el contado con liquidación, acercándose otra vez a 70, y prácticamente 63, 64 el dólar en el blue, se operó 63,50 hasta 64 también. Y todo, Marcelo, en función de lo que se viene conversando, de la muy buena nota que realmente tuvimos con Rodolfo Santangelo, donde prácticamente se pusieron las cosas en el lugar de donde hoy se están discutiendo, porque efectivamente acá la discusión y la incertidumbre, lo volvemos a repetir, es qué va a pasar eventualmente el 28 de octubre, si hay una definición en primera vuelta, e incluso, digamos, si se produce la sorpresa y la definición política hay que esperarla hasta el 24 de noviembre en un balotaje. Pero en definitiva, esta discusión que se está empezando a insinuar entre los candidatos de la oposición, particularmente lo que está diciendo Alberto Fernández y lo que ayer salió muy fuerte a decir Sergio Massa, haciendo referencia a un Hernán Lacunza que tiene una historia política también de buena relación con Sergio Massa. Es decir, no es casualidad que Sergio Massa haya apuntado contra Lacunza en, de alguna manera, una frase que dejó muchos interrogantes, que son los que plantea lógicamente Santangelo. Es decir, cuando Alberto Fernández insiste con que el presidente está rifando las reservas, cuando ayer Sergio Massa directamente dice, le digo a Hernán Lacunza que no rife su carrera por hacerle caso a los caprichos de un presidente en términos de la venta de reservas. Bueno, ¿qué es lo que se está hablando acá? Y bueno, acá se está hablando de la discusión que va a venir, Marcelo, sin ninguna duda, entre el gobierno eventualmente saliente y el gobierno eventualmente entrante, claro, a partir del 28 de octubre, respecto de qué hacemos con la venta de dólares. ¿Cómo está la situación? Hay una muy buena nota hoy del economista Jorge Herrera, publicada en Ámbito Financiero, donde aparecen los números bastante claritos, ¿no? Vos fíjate, desde las PASO, Marcelo, hasta el miércoles último, que son los últimos datos que hay en el Banco Central y que son públicos, se retiraron de los bancos 11.500 millones de dólares. Ese fue el retiro de depósito, claro, de plazo fijo, caja de ahorro, la gente que tenía algún temor. Y la gran cosa de este desastre, digamos, obviamente económico, que vino después de las PASO, es que esta vez los dólares estaban, y eso fue, pero obviamente se perdieron reservas, 11.500 millones de retiros de depósitos. Pero reservas se perdieron 20.000 millones desde las PASO, porque además de tener que devolver los depósitos de la gente que retiró los dólares, bueno, obviamente se pagó deuda, casi 7.000 millones de dólares de deuda, y se vendió dólares a la gente para que el dólar no se vaya a 80 mangos. Es decir, ¿por qué el dólar vale 60,50 en el mercado regulado? Y porque el gobierno vende todos los días dólares. Claro. Si no vendiera dólares el gobierno, bueno, tendríamos que profundizar el cepo cambiario. ¿Qué dijo ayer Lacunza en la conferencia de prensa?
Dijo, no tenemos previsto profundizar el cepo, porque todo el mundo supone que a partir del 28 el gobierno va a tener que profundizar el cepo. Por supuesto que respecto del dólar, lo que importa es lo que diga Guido Sandleris. Ojo que Hernán Lacunza no es el presidente del Banco Central y, lógicamente, forma parte del equipo, pero legalmente el que vende o no vende dólares no es Lacunza, sino que es Sandleris, ¿no? Y Sandleris estuvo en el Council of Americas, allí en Nueva York, diciendo que lo que se necesita en la Argentina son acuerdos políticos, casi un Guido Sandleris albertista, ¿no? Pero claro, después dijo que se necesita equilibrio fiscal, se necesitan tasas positivas para que la gente no corra al dólar, se necesita aumento de productividad y se necesita integración con el mundo. Bueno, todo eso está, como diría Marcelo Longobardi, vemos para el futuro. Ahora te voy a contar, ¿no?, en un segundito mi experiencia como en mi intento de aportarle divisas a la Argentina. Ah, tu experiencia Mi condición de exportador. Tu condición de bueno, ahora vas a contar. Muy interesante. Sí, yo exporto ahora sí. Muy interesante. No mucho, pero he hecho una exportación. ¿Pero de qué? ¿Has intentado traer dólares a la Argentina? Sin éxito. Pero Marcelo, te tienen que hacer un monumento a frente de la casa del bueno, gobierno. ¿Pero qué vendiste, Marcelo? Ahora va a contar. Bueno, pero finalmente, digamos, vos fíjate que el retiro de depósitos, eso sí es importante, el retiro de depósitos frenó bastante. Tenías prácticamente 400 millones de dólares por día. Esos 11.500 millones que se fueron de los bancos. 400 millones por día tenías en agosto, después de las PASO. 250 en septiembre. Y en octubre es más o menos 60 millones por día. O sea, bajó el ritmo, pero siguen retirándose. Entonces, por eso la discusión tiene que ver precisamente con qué va a pasar a partir del 28, qué va a pasar eventualmente con estas preguntas que se hacían muy bien Rodolfo Santangelo. Si la oposición le dice a Macri que no venda más reservas, entonces ¿qué hacemos? ¿No se paga la deuda? Ya el equipo económico de Macri dijo, vamos a ser colaborativos, pero no vamos a hacer cualquier cosa. La deuda la vamos a pagar, es decir, Macri no se va a querer ir del gobierno eventualmente con un default. ¿Qué hacemos con la gente que retira los depósitos en dólares? ¿Le devolvemos los dólares o ponemos un corralito? ¿Qué hacemos con el precio del dólar? Porque si el Banco Central no va a vender reservas, y bueno, entonces obviamente la devaluación se va a profundizar. Hay quienes suponen que la oposición prefiere que la devaluación se le profundice a Macri y que no la herede eventualmente Alberto Fernández si gana las elecciones. Pero toda esta incertidumbre, Marcelo, y bueno, es lo que está mandando lógicamente el riesgo país casi a 2.000 puntos, es lo que está generando las caídas en los precios de los activos argentinos y, por supuesto, es lo que está generando la incertidumbre en términos económicos. Y la percepción que hay, Marcelo, es que obviamente en este clima de desacuerdos va a ser muy difícil que la Argentina haga una negociación de la deuda amigable a la uruguaya. Casi te diría que si va a ser una negociación a la uruguaya, me parece que va a ser una negociación a la uruguaya con el estilo de Obdulio Varela, Marcelo. Hacha y tiza, pierna fuerte y a quebrar, como Diego Godín, como Josema Jiménez. Va a ser una negociación a la uruguaya, pero al estilo del fútbol uruguayo. Después te cuento mi experiencia como exportador fallido. ¿Cómo no? Sí. Muy importante. Exporté un problema. Entonces, por eso quisiste traer dólares a la Argentina. Sí, y no muchos, pero fracasé. No, pero acá los dólares se cuentan de a uno, Estoy Marcelo. atrapado en la burocracia bancaria y del Banco Central. No te puedo creer. Pero vos presentaste los 50 formularios que hay que presentar. Firmé 50, ayer firmé no menos de 40 papeles. Correcto. ¿Y dólar no? Los dólares no aparecieron. Los dólares no aparecieron. ¿Pagaste los impuestos? No sé. Seguramente te falta pagar algún impuesto. Se los cuento enseguida.